La Voz de América presenta. La crisis por el tráfico ilegal de fentanilo será prioridad para Washington durante la cumbre de líderes norteamericanos. En México, migrantes y autoridades reaccionan a la nueva política migratoria de Estados Unidos. Son excluyentes, ¿no? Porque no aplica para todos. A 2 años del ataque al Capitolio, el Congreso y el presidente Biden rinden honores a los policías que perdieron la vida y resultaron heridos. Y el metaverso, la inteligencia artificial y la conectividad son protagonistas en el segundo día de la feria electrónica CES en Las Vegas. ¿Qué tal? Comenzamos las noticias en El Mundo al Día. Bienvenidos. El presidente Joe Biden planea priorizar el tráfico ilegal de opioides durante la quinta cumbre de líderes de América del Norte que se llevará a cabo la próxima semana en Ciudad de México. Jorge Agobián está en la Casa Blanca con todos los pormenores. Jorge, ¿qué ha adelantado la administración Biden hasta el momento? Yasmín, los temas principales serán el clima, la cadena de suministro, por supuesto, inmigración, pero también el combate al narcotráfico. Un funcionario de la administración Biden nos adelantó que el mandatario estadounidense planea centrarse en la crisis de fentanilo que ingresa a Estados Unidos a través de la frontera con México, y se espera también que se anuncien acuerdos y también algunos anuncios de ese tipo en materia de combate al narcotráfico. Conversamos durante esta jornada con el responsable del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y nos habló un poco sobre el tema. Todos estamos enfrentando un flagelo de fentanil que tenemos que enfrentar, trabajando no solamente entre nosotros tres, pero también con otros países que suministran los insumos para producir fentanil. Nosotros vamos a estar hablando de la colaboración entre nuestras policías, nuestras agencias de inteligencia. Por otro lado, durante esta entrevista, el alto funcionario del gobierno estadounidense no descartó que Estados Unidos pueda restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Todo esto en el marco de las negociaciones entre la oposición y el gobierno de ese país que se podrían reanudar pronto en Ciudad de México. Eso sí, dejó claras algunas condiciones. Nosotros tendremos que ver cambios profundos y un progreso hacia elecciones libres y transparentes en este país. Yo lo veo muy lejos de la realidad de este momento, pero lo importante para nosotros es apoyar un proceso democrático dentro de Venezuela. Regresando a la agenda del presidente Joe Biden, este domingo partirá hacia El Paso, Texas, uno de los puntos fronterizos donde está más congestionado por la llegada de migrantes. Esta será su primera visita como presidente a la frontera sur de Estados Unidos y será su primera parada para luego irse a Ciudad de México para asistir a la cumbre de líderes de América del Norte. Yasmín. Jorge, por supuesto, nosotros los mantendremos informados desde la antesala de esta cumbre cuando el presidente Joe Biden llegue este domingo a México. Gracias, Jorge. Cambios en política migratoria anunciados por el presidente Joe Biden preocupan a las autoridades y activistas en Tijuana que aún esperan la derogatoria del título 42. Vicente Calderón con el informe. En el extremo oeste de la frontera entre México y Estados Unidos, lamentaron los cambios anunciados en la política migratoria de la administración Biden, incluso el que permite pedir asilo vía electrónica. Son bienvenidos, pero pues llegan tarde, son excluyentes, ¿no? Porque no aplica para todos y aparte de muy poco alcance, ¿no? La Oficina Municipal de Atención al Migrante anticipa que la ampliación del título 42 a nacionalidades como Cuba, Nicaragua y Haití significa más deportaciones por esta zona, como ocurrió con los venezolanos, que obligó al ayuntamiento a abrir un albergue donde permanecen unas 160 personas. Su director dice que deja a los migrantes en el peor de dos mundos. No tienen apoyo de su gobierno y en México les va a costar trabajo adaptarse
por carecer con documentos de identidad. Activistas locales y organismos internacionales han rechazado una y otra vez la vigencia del título 42. En esta situación pandémica en la que nos encontramos, debemos seguir luchando contra la xenofobia. El ayuntamiento estima que hay unos 9,000 aspirantes al asilo varados en Tijuana. Una preocupación local es que estas modificaciones en la política migratoria no toman en cuenta a los mexicanos, que son la mitad de quienes esperan en esta frontera una oportunidad de pedir asilo a Estados Unidos. Mientras la gente sigue intentando cruzar legal o ilegalmente la frontera, a pesar de los peligros. Muchos han quedado en el viaje. En el transcurso del camino, muchos paisanos venezolanos de diferentes lugares que se han ahogado en el río, se han caído del muro. José Luis, que ya intentó 3 veces, dice que la necesidad es mayor que el temor. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y no solo en México, en Nicaragua también hay reacciones de defensores de derechos humanos, quienes advierten que miles de familias nicaragüenses que permanecen varadas en México se verán afectadas por las nuevas normativas. Algunas organizaciones respaldan la decisión de Estados Unidos de frenar la migración irregular de nicaragüenses por la frontera sur e incluirlos en un programa que permite a un número limitado de migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua ingresar de forma regular. Hablar de puertas totalmente cerradas sería exagerar. Creo yo que el gobierno de los Estados Unidos lo que está haciendo es regulando este ingreso. Para Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, la mayor preocupación son los migrantes varados en México. Creo que deberían de iniciar acercamientos entre los dos gobiernos para ver cómo facilitan la salida de estos compatriotas. Sin embargo, otros activistas de derechos humanos han mostrado su preocupación por el cambio en la política migratoria, debido a que podría afectar a los nicaragüenses que son víctimas de persecución del gobierno de Daniel Ortega. Lamentablemente, las autoridades estadounidenses han decidido hacer un cambio nuevamente en sus políticas migratorias, lo cual no solamente pone en riesgo a estas personas, sino también que aumentan el tema de la persecución. El gobierno de Managua hasta el momento no se ha pronunciado sobre la nueva medida de Washington. Según organizaciones de derechos humanos, en los últimos 5 años de conflicto sociopolítico, casi 500,000 de nicaragüenses han migrado principalmente a Costa Rica y Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América. Expertos ven con escepticismo el impacto que el nuevo plan de la Casa Blanca pueda tener para descongestionar la frontera sur de Estados Unidos. Ellos consideran que muchos de los solicitantes de asilo no tienen los recursos para cumplir con los requisitos. Laura Sepúlveda nos amplía. Más dificultades para la solicitud de asilo implica el nuevo programa de la Casa Blanca que establece que esta protección debe ser solicitada antes de llegar a la frontera. Para ello, los migrantes de Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba necesitan un patrocinador y haberse sometido a una rigurosa verificación de antecedentes. El Departamento de Seguridad Nacional va a comenzar a preguntar a las personas si solicitaron asilo en alguno de los países por los que pasaron para llegar a la frontera con Estados Unidos. El director de políticas del American Immigration Council considera que la situación se vuelve un poco más complicada para quienes desde sus tiendas de campaña en Ciudad Juárez esperaban cambios en las regulaciones. Incluso si este programa de permiso humanitario solo tomará unas pocas semanas. Eso puede ser demasiado tiempo para algunas personas y algunos pueden tener que huir de sus hogares para buscar seguridad en Estados Unidos antes de poder llegar aquí. A lo que se suma que deben tener un contacto con estatus legal que los patrocine en Estados Unidos y recursos económicos para comprar un tiquete de avión y entrar hacia el país. Expertos consultados por La Voz de América coinciden en que la medida tendrá un impacto limitado en el flujo migratorio actual. La mayoría de los asilados huyen de algún tipo de persecución en su país de origen y por eso se fueron en primer lugar. Si hubieran tenido la oportunidad, el tiempo y los recursos para presentar un caso de asilo desde casa, probablemente ya lo habrían hecho antes de arriesgar sus vidas al cruzar el Río Grande. No se está viendo que aumenten las cifras de deportación de acuerdo con la cantidad de personas que ingresan ilegalmente. Entonces, hasta que no veamos que se apliquen operaciones reales de expulsión de manera significativa, probablemente no veremos ningún cambio en el número de personas que vienen a la frontera. México ha acordado la recepción de 30,000 migrantes al mes que serían devueltos tras presentarse. Aún no está claro qué pasará una vez se exceda esa cifra mensual. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Entre tanto, las autoridades en Florida han catalogado como una crisis el reciente aumento de balseros en las costas de ese estado. Desde que comenzó el nuevo año fiscal el 1 de octubre, la Guardia Costera ha detenido alrededor de 4.200 personas, como nos reporta José Pernalete. Decenas de balsas en los cayos de Florida evidencian la llegada a Estados Unidos de cientos de inmigrantes en embarcaciones precarias, principalmente procedentes de Cuba. Los sobrevivientes al pisar el suelo estadounidense suelen celebrar. En ese momento me crecí. Sí. Eché para adelante, pero hubieron momentos que tuve mucho miedo y que lloré, porque nos vimos perdidos. Me vi muerta, ahogada, comida por tiburones, nos perdimos. No teníamos brújula, los GPS se nos quedaron sin carga. Más de 700 migrantes cubanos y haitianos han llegado a través del Golfo hasta Florida en las últimas 2 semanas, de acuerdo con las autoridades de protección de frontera. Los residentes en estas localidades costeras expresan asombro. Me rompe el corazón. Solo sé que cuando veo estos barcos que se acercan, pienso en las luchas de estas personas y solo espero que todos estén a salvo y que estemos haciendo lo mejor por estas personas. Una vez en suelo estadounidense, los inmigrantes que llegan a estas costas son puestos en custodia federal. Los retenidos deben cumplir los requisitos legales antes de presentar una solicitud de asilo. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a La Voz de América que se mantendrá el despliegue de la Guardia Costera para interceptar estas embarcaciones. Lo estamos observando muy de cerca. Sería un grave error que la gente lo hiciera. No tendrán éxito. Ejerceremos nuestras autoridades legales. Las personas que toman estos caminos irregulares, estos caminos peligrosos, no solo arriesgaron su vida, sino que arriesgaron su vida solo para fracasar en su misión. José Pernalete, Voz de América, Los Cayos, de Florida. Regresaremos desde el Congreso estadounidense porque los republicanos siguen buscando un líder para la Cámara de Representantes tras 4 días de votaciones. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Después de 4 días y 13 votaciones, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sigue sin presidente. Los congresistas más conservadores de la mayoría republicana siguen siendo el obstáculo más grande para que Kevin McCarthy se alce como líder. Carolina Valladares está en el Congreso con lo último. Carolina, te escuchamos.
¿Qué tal, Jasmine? Así es, aunque la elección del presidente de la Cámara de Representantes todavía no está definida, está en el limbo. Cada vez más en el día de hoy, Kevin McCarthy se ha ido acercando a esa cifra mágica de los 218 votos. No obstante, aunque 15 representantes republicanos que le habían boicoteado en los últimos 3 días hoy han pasado a votar a su favor, todavía se le resisten 6. Importante mencionar que con que 2 de ellos cambien su tendencia de voto, McCarthy ya podría convertirse en presidente de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, ¿qué está pasando aquí? Hay un receso hasta las 10 de la noche y será entonces cuando sepamos si se procede a la votación número 14, lo cual podría ser indicativo quizás de que ya ha habido un acuerdo o si se prolonga este receso. Bueno, Carolina, y hasta que no haya líder, la Cámara de Representantes entonces no entrará a sesionar. Tendremos que esperar. Gracias, Caro. Y hoy se cumplen 2 años desde que miles de manifestantes atacaron el Capitolio estadounidense para detener la certificación de los resultados electorales que le dieron la presidencia a Joe Biden. Una ceremonia sirvió para marcar la fecha, tal como nos informa Jacopo Luzzi. Han pasado 2 años desde uno de los días más oscuros de la historia de Estados Unidos, el ataque contra el Capitolio. El 6 de enero de 2021, miles de partidarios del expresidente Donald Trump intentaron interrumpir la certificación electoral de las presidenciales 2020. Para recordar el trágico evento que causó la muerte de 5 personas, el presidente Joe Biden otorgó la medalla presidencial de ciudadanos a una docena de individuos que resistieron los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales. Defender y proteger nuestra democracia también significa que, a pesar de nuestras diferencias de opinión, debemos decir claramente, con una voz unida, que no hay lugar en Estados Unidos para la intimidación de los votantes. 0, nunca. Y la violencia política son completamente contrarios a la noción de democracia. Y en el Congreso, los legisladores también recordaron el ataque y a los agentes que defendieron el Capitolio, incluyendo a quienes fallecieron en la refriega. Las cicatrices físicas, psicológicas y emocionales aún están abiertas. Sin embargo, del horror indescriptible surgió un heroísmo extraordinario. Más de 950 personas han sido acusadas por la insurrección y 192 fueron ya condenadas. En el último año, un comité de la Cámara de Representantes investigó extensivamente los hechos y sus posibles culpables, afirmando que el expresidente Donald Trump fue el principal responsable. El presidente Trump encendió la llama, echó gasolina al fuego y se sentó en el comedor de la Casa Blanca durante horas viendo cómo ardía el fuego. A pesar de que el presidente siempre se ha definido inocente, el comité recomendó el mes pasado al Departamento de Justicia formular cargos criminales contra el exmandatario republicano. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. El metaverso, la inteligencia artificial y la conectividad dominan la feria CES 2023, evidenciando cómo la tecnología se integra en muchos aspectos de nuestras vidas. Nuestra enviada especial a la feria, Verónica Villafañe, continúa en Las Vegas. Verónica, ¿qué curiosidades se exponen hoy? Yasmín, bueno, te digo que esta feria tiene exhibiciones deslumbrantes donde hay un énfasis en el futuro y sustentabilidad. Por ejemplo, la movilidad y el transporte son un punto central de esta feria y tenemos un ejemplo perfecto. Este autobús de CD, que realmente es el primer autobús completamente autónomo, eléctrico, y que en los Estados Unidos va a empezar a rodar dentro de zonas urbanas, posiblemente a fines del 2025, principios del 2026. Televisores gigantescos de alta resolución dan la bienvenida a los asistentes de la feria. Entre las novedades de este año, el primer televisor inalámbrico de LG de 97 pulgadas. Pero además de un mar de pantallas, la inteligencia artificial está presente en todo tipo de dispositivos, autos y hogares conectados. Juan Carlos Pedreira es experto en tecnología. Esa tecnología que cada vez se hace más inteligente
al nivel de que muchos productos ya, como empresas como Samsung, están comenzando a integrar estos sistemas para personalizar la experiencia de los usuarios de estos equipos tecnológicos. No solo con comandos verbales, pero adaptándose a los hábitos del consumidor. Google presentó sus propias novedades, incluyendo una ampliación de su ecosistema Android para conectividad del hogar y Android Auto, que incorpora mapas de alta resolución, permite llamadas por WhatsApp y próximamente llaves digitales para el auto que pueden ser compartidas. Google va a estar integrado aún más día a día en cómo te podemos ayudar en tu casa, en tu carro, en el trabajo, cómo te comunicas, cómo te transportas. Y asistentes de la Feria de Tecnología también pueden transportarse a un mundo virtual. En varias exhibiciones que muestran aplicaciones del metaverso, se hacen demostraciones de realidad virtual mediante el uso de visores y guantes ápticos que te permiten sentir e interactuar con objetos virtuales. Y lo que puedo decir es que esta feria aparentemente ha sido un éxito total. Se estiman que aproximadamente 100.000 personas han venido a esta feria CES 2023. Como pueden ver, ha sido una locura. Pero están todos aquí para ver el futuro de la innovación y lo que va a ser nuestras vidas. Pues muy interesante, Verónica. Era Verónica Villafañe, nuestra enviada al evento de tecnología más influyente del mundo. Gracias, Verónica. Bien, y usted quédese porque al regresar, el presidente Lula da Silva prometió cambiar la política ambiental para frenar la deforestación en Brasil. ¿Cómo lo logrará? Les contamos en minutos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Uno de los principales desafíos que se propuso el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue proteger la Amazonía. Edgar Maciel nos cuenta desde Sao Paulo cuál será su plan para lograrlo. Estas son imágenes de deforestación e incendios en el principal bosque tropical del mundo. En los últimos 3 años, esta rutina de destrucción se ha vuelto frecuente y ha batido récords en la Amazonía. Brasil ha perdido un área de 31.000 kilómetros cuadrados de vegetación nativa. Es un área equivalente al tamaño de Bélgica. Brasil no tiene una política ambiental hoy en día. Lo que tenemos es una agenda para la destrucción ambiental. El delito ambiental siempre existió, pero nunca tuvo un compañero sentado en la silla presidencial. El nuevo presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, prometió a los líderes mundiales que Brasil eliminará la deforestación ilegal para 2030. Entre 2004 y 2012, redujimos la tasa de deforestación en la Amazonía en un 83%.
No hay seguridad climática para el mundo sin una Amazonía protegida. Para lograr este objetivo, el nuevo gobierno promete revocar más de 400 medidas adoptadas durante la administración de Bolsonaro y que ayudaron a impulsar la deforestación en la Amazonía, además de crear un nuevo ministerio dedicado a los pueblos indígenas. Son acciones iniciales pero fundamentales para contener la destrucción de la Amazonía. Significa reconstruir desde cero lo que fue destruido en los últimos 4 años. La comunidad internacional también ha señalado que debe contribuir a la preservación de la Amazonía. Noruega y Alemania, que decidieron bloquear sus contribuciones al Fondo Amazonía durante la administración de Bolsonaro, dijeron que volverían a financiar la protección tan pronto Lula tome posesión como presidente de Brasil. Fondos equivalentes a 564 millones de dólares están congelados desde 2019. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Breve pausa y regresamos con más información en El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El fácil acceso a herramientas como drones está facilitando los procesos de producción en granjas agrícolas en Estados Unidos. Ángela González nos cuenta la experiencia de una pareja de agricultores que han logrado ahorrar tiempo y recursos gracias a esta tecnología. Si no fuera por los drones, esta pareja de esposos dueños de la granja Botanical Bites and Provisions en Fredericksburg, Virginia, tal vez no hubiese podido salvar a tiempo muchos de sus cultivos. Los drones nos pueden mostrar que hay un problema en un área específica, así que ya no tenemos que salir y examinar cada uno de los cultivos. Podemos salir y abordar directamente un área específica. Gracias a que ahora son más accesibles al bolsillo del público, estos aparatos están cambiando la manera de cultivar la tierra y ahorrar recursos. Él usa el dron para descubrir que nuestros cultivos están muriendo en un área determinada. Eso generalmente significa que la línea de agua ha sido masticada por una marmota o algún otro roedor. Y sabes, así él puede salir y reemplazarlo rápidamente antes de que muera toda la hilera de cultivos. Los esposos se educaron con varios cursos de agricultura y conectaron con otros granjeros. Y ahora son también expertos en el manejo de los drones, que comenzaron a usar hace 5 años. Creo que los drones y otras tecnologías no le quitan nada al lado humano de la agricultura. Creo que le suma porque liberan tiempo y trabajo para hacer más y mejores cosas en su finca.
En algún punto, Thomas Robertson, un ex militar, pensó que no regresaría a trabajar en el campo, pero la tecnología ha hecho más eficiente el uso de su tiempo en la granja y reafirmó su decisión de volver a cultivar. Ángela González, Voz de América. Con esta historia cerramos esta semana de información. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos.